Ya, entonces, este video corresponde al tutorial del uso del programa FEM utilizando el código de MATLAB, el cual, bueno, la explicación la voy a eh, dividir en aproximadamente 4 partes. Vamos a mostrar las cosas que hay que descargar, luego vamos a hacer una vista de la interfaz de FEM, porque como les expliqué en el correo, FEM se puede utilizar tanto con MATLAB o se puede ocupar la interfaz sola. Obviamente no recomiendo la última, sino que es mejor ocuparlo con MATLAB. Vamos a revisar la vista de la interfaz de FEM rápidamente, ya que eso igual hay tutoriales, hay hartos tutoriales para verlo. La idea es que nos centremos en el MATLAB. Vamos a ver una construcción simple de nodos y segmentos. Y luego vamos a entrar de lleno a lo que es la interfaz o sea, el uso, el manejo con MATLAB, que es lo que nos interesa. Ahí vamos a revisar el ejemplo que sale aquí mismo en la página. Entonces, como ustedes ya deberían haber visto, en la página de FEM ustedes van a tener que revisar, o recomiendo revisar, el manual de referencia, descárguenlo, échenle un vistazo. Obviamente revisen el Electrostatics Tutorial, que aquí es donde va a estar el fuerte, o sea, lo que van a tener que aplicar. Y tienen que descargar el manual de referencia de lo que es ocupar FEM con Octave MATLAB, que sería el que está acá, Octave FEM. Ese tienen que descargar. Bueno, obviamente tienen que descargar el programa, que aquí si ustedes revisan, bueno, yo les mandé el link donde está Download, descargan eso y en Documentation está los manuales y tutoriales correspondientes. Ya, listo. Vamos a pasar a revisar un poco lo que es la interfaz de FEM. Aquí la tengo, una vista bastante minimalista en realidad, no tiene mucho color ni nada. Y para ustedes comenzar un proyecto, lo que tienen que hacer es en File, apretar New, y en Create a New Problem lo que tienen que hacer es elegir un tipo de problema. Aquí van a tener problemas magnetostáticos, que seguramente van a tener que aplicarlo en los cursos posteriores. Electrostático, que es lo que nos interesa ahora. Tenemos el Heat Flow y el Current Flow. En nuestro caso, ustedes van a tener que iniciar un problema electrostático. ¿Sí? Recuerden que esto es una pista rápido, después vamos a ver todo lo correspondiente al MATLAB. Usted ha iniciado lo que es el tipo de problema, les va a aparecer esto de acá. Si se fijan, mientras yo vaya moviendo el mouse, voy moviendo lo que son los ejes coordenados. Así que la vista que van a tener ustedes en este programa va a ser una vista de 2 dimensiones. Ahora, es posible, y es lo que van a tener que ustedes ir seteando o manejar, aparte de la vista en 2 dimensiones, lo que maneja FEM es una profundidad, que lo voy a explicar en el momento indicado. Ya, entonces dentro de la interfaz, aquí arriba sale, por ejemplo, bueno, está el File, está Edit, que aquí nos sirve para ir cambiando, no sé, mover, cambiar la escala. View, donde se puede aplicar los zoom, existen otros comandos. Y donde me quiero centrar un poco es la parte donde dice Problem, que aquí es donde vamos a definir cómo va a ser el problema. Por ejemplo, está el Problem Type Planar o axis simétrico, que no vamos a hablar ahora de lo que es el axis simétrico, simplemente el trabajo lo vamos a hacer en planar por ahora. Vamos a elegir la unidad, vamos a elegir la correspondiente profundidad, que solamente quiere decir que si tenemos, por ejemplo, nuestro plano de 2 dimensiones, que es lo que podemos ver en la interfaz de FEM, la profundidad va a ser para cuánto va a estar desplazado el elemento. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que vamos a ver en FEM va a ser esta cara del paralelepípedo, pero en realidad si seteamos una cierta profundidad se forma la figura. Entonces, tenemos la precisión con el que va a trabajar o va a simular. Tenemos el mínimo ángulo que va a ser el mínimo ángulo de los elementos que va a ir construyendo la red para resolver el problema. Y Smart, que es una opción que simplemente ponga la none. ¿Qué más tenemos acá? Podemos quitar los puntos, podemos mover la pantalla con estas flechas, tenemos los zoom, alejar, acercar, podemos seleccionar una parte y acercar.
Y más o menos eso es lo que podrían o van a requerir utilizar. Por otro lado, tenemos acá los elementos para construir nuestro modelo. Están los nodos, que ustedes cliquean en la parte de nodo y van a poder empezar a dibujar, ¿cierto? Bueno, también por si acaso sirve el comando control Z. Y para seleccionar simplemente hay que hacer clic derecho y mantenemos control y así podemos seleccionar más de un elemento. Tenemos la herramienta de segmento, herramienta de curvas. Este verde de acá lo que hace es mostrar o generar o elegir en realidad la propiedad que va a tener cierto elemento. Entonces, por ejemplo, para construir rápidamente sin ocupar el MATLAB, lo que yo les recomiendo hacer es cliquear el elemento de nodo, luego apretan tabulador y les va a salir Enter Point y ustedes ahí pueden elegir la coordenada así poder construir de una forma mucho más certera. Entonces, por ejemplo, vamos a construir un cuadrado. Tendría que ser 0, 0. Ahí si no se ve es por la escala. Ahí justamente está el punto. Y construyamos entonces un cuadrado que sea de 5 de lado. Listo. Ahí tendrían el cuadrado. Podemos acercarnos. Ahí está el cuadrado. Y para generar el elemento lo tendríamos que, o para crear la figura en realidad, tendríamos que asignar el segmento. Luego clic izquierdo y vamos seleccionando por punto. Y si se dan cuenta, así se va generando el elemento. ¿Sí? Ahora bien, para poder elegir o darle alguna propiedad a lo que sería esta parte de acá, lo que se hace es situar el punto de aquí, que es el block labels. Y por ejemplo, si quisiéramos que este cuadrado tuviese cierta propiedad dentro, cliqueamos y va a estar dada esa propiedad. Luego vamos a hablar de las propiedades, pero ya yo creo que es mejor entrar directamente a cómo es la construcción con el programa MATLAB. Así que ahí voy en realidad, a explicar bien a qué se refiere con eso, o cómo trabajar y dar propiedades. Ya, para ver la construcción entonces, o para en realidad generar un modelo, como les comenté, vamos a utilizar MATLAB. Para eso vamos a construir el modelo de ejemplo que trae, donde está el documentation en la página de FEM, el Electrostatic Tutorial. Vamos a construir este ejemplo que sale acá, que nos dice que, bueno, para la introducción básica, que se va a construir un capacitor de sección cuadrada, el cual tiene el cuadrado exterior tiene 4 centímetros de lado y el interior 2 centímetros de lado, como se ve en esta geometría, y que se extiende 100 centímetros hacia dentro de la página. Eso quiere decir de que 100 centímetros va a ser la profundidad que va a poseer el elemento. ¿Sí? Debido a la simetría, solamente se va a dibujar un cuarto del modelo, o solamente es necesario dibujar un cuarto del modelo. ¿Sí? Así que vamos a empezar a construir esto. Vamos a aprender a los primeros pasos y vamos a construir el modelo. Ya. Entonces, si ustedes se meten al archivo PDF de OctaveFem, salen los comandos iniciales para empezar a ejecutar el programa. Lo primero que tienen que utilizar es este de acá, que lo voy a al tiro copiar y pegar en el MATLAB. Uno de los problemas de llegar y copiar y pegar es que las comillas que trae el archivo PDF no son las que ocupa MATLAB, así que van a tener que ir corrigiendo eso casi todo el rato. Ahí entonces unimos el programa. De todas formas, yo normalmente antes de cualquier programa de MATLAB escribo estos como comandos iniciales, que es para poder limpiar todo lo que tenga el MATLAB antes de ejecutar el código. Así que aquí llamamos a MATLAB, a FEM.
lo siguiente que tenemos que hacer es abrir el programa y simplemente se lo hacemos con el comando openfem, que es el que está acá. Y veamos cómo va por ahora. Me tiró un error debido a esta comilla de acá. Ahí sí. Ahí sí, todo bien. Me abrió en la otra pantalla, pero aquí abrió la interfaz de FEM. Lo siguiente que tienen que hacer es definir el entorno, que sería, por ejemplo, la profundidad, la unidad de medida en la que vamos a trabajar. En OctaveFem eso se tiene que definir justamente en el apartado que es Electrostatic Preprocessor, que es el que se ve aquí en el navegador del PDF. Si ustedes apretan acá, va a salir Problem Commands. Y aquí, por ejemplo, está para definir la unidad, el tipo de problema, la precisión, la profundidad y el ángulo mínimo de los elementos que va a crear. Entonces, por ejemplo, podríamos copiar esto, pegamos, y eso es lo que vamos a necesitar. Ahora bien, antes de eso necesitamos definir qué tipo de documento va a ser, o sea, si va a ser un problema magnetostático, electrostático, y eso justamente lo vamos a ver al inicio. New Document Type, copiamos esto, y aquí por ejemplo nos dice que si doctype es 0 es un problema magnético, si es 1 es un problema electrostático, y así sucesivamente hasta completar 4 tipos de problemas. Para este caso nos conviene el problema electrostático, ya que de eso se trata lo que estábamos haciendo. Ese era justamente un 1. Luego definimos las propiedades del entorno, que sería entonces la unidad de medida. Si nos metemos acá, claramente esto está definido en centímetros, como nos dice aquí, que el lado mide eso, este otro lado, la profundidad. Así que, según el manual de MATLAB, la unidad se tiene que escribir, por ejemplo, pulgadas, milímetros, centímetros. Nos conviene entonces, o lo que tenemos que hacer es escribir esta de acá. Con sus respectivas comillas. Tipo de problema, se refiere a si el tipo es de tipo planar o axisimétrico. En este caso es planar. La precisión, por defecto, podríamos dejarla con la que ocupa normalmente, que sería 10 elevado a 8. La profundidad, vimos que eran 100 centímetros, así que escribimos 100. Y el ángulo mínimo normal eran 30 grados. Ahí tenemos definido entonces la primera parte de lo que es el código. Haciendo una pequeña prueba de lo que llevamos, si compilamos, me arroja entonces esta parte de FEM, y si nos metemos en Problem, por ejemplo, sale justamente las cosas que ya seteamos en el código. La siguiente parte entonces para realizar el ejercicio es construir la geometría. Entonces, como sale en esta parte de acá, se va a construir un cuarto de lo que sería el capacitor. Ahora hay distintas formas de construir esto. Ustedes podrían en esta parte de acá construir cada nodo como sale en Object Add Remove Commands. Pueden construir los nodos. Luego de construir los nodos pueden construir un segmento desde este nodo hasta este nodo. Pueden agregar un nuevo AddBlock Label, que en este caso sería agregar la propiedad de la parte que ustedes elijan, la propiedad del elemento.
esta parte de acá, que sería agregar un arco con su respectivo ángulo, el punto de inicio y llegada. Para este caso lo que yo les recomiendo es que dibujen este de acá, que lo que va a hacer es construir de inmediato el nodo 1 y el nodo final y la línea entre medio, que sería draw line. Vamos a utilizar entonces esta de acá. También ese es un error típico que no les va a copiar el guión bajo, pero tienen que escribirlo. Ahora bien, lo que yo les recomiendo también es que, como lo que vamos a construir acá vamos a tener solamente valores de 1 y 2, ya que aquí está el punto 1 y 2, y estos se van a ir repitiendo para construir la geometría, es que ustedes definan los parámetros del modelo. Así después cuando tengan que cambiar uno, es mucho más sencillo si ya eligieron los parámetros. Por ejemplo, vamos a decir que A es igual a 2 y que B es igual a 1, que en realidad es todo lo que necesitamos para construir la geometría. ¿Listo? Esta parte de acá, si se fijan, necesitamos este arco de aquí hasta acá, que sería este punto. Nos conviene ponerlo justo donde el y es 0, así que sería x igual a 1 e y igual a 0. 1 es b, y es igual a 0. Luego, este punto de acá, que tendría que ser, que también lo podríamos ver acá, este punto de acá, que tendría que ser cuando y es 0 y x es 2. Entonces, x es 2, a e y es 0. Igual hubiésemos cambiado eso, pero bueno, no importa. Compilamos y lo que me arroja aquí es justamente la primera línea. ¿Sí? Esto ya es fácil, es simplemente elegir los nodos y elegir correctamente los nodos, ¿cierto? Y construir las líneas. Así que para ahorrarnos este paso, yo ya lo hice. Tener los nodos correspondientes y un código que yo les recomiendo que usen es el asumNatural para que les deje justamente cuadrado lo que están construyendo. Así que compilar. Y ahí me cuadró, ¿cierto? Y está justamente como se está dibujando en la página del ejemplo. Y ahí estaría para este caso la construcción geométrica. Ya, luego de construir la geometría, vamos a ver el tutorial. Nos dice, bueno, crear el modelo, luego agregar materiales al modelo. En este caso, lo que nos va a decir en toda esta parte de acá es que nos metamos a la parte de propiedades, materiales del menú, y ahí que elijamos un nuevo material que puede ser aire. Dentro de FEM existe una librería de materiales, así que vamos a aprovecharnos de eso porque yo sé que existe el elemento aire en esta parte de acá. Entonces, definir material. En este caso creo que solamente tenemos un material porque lo que sigue es definir los conductores y eso lo vamos a hacer en un apartado distinto. Entonces, definir material, vamos a ver el manual de FEM para guiarnos con esto. View Commands, Object Properties. Aquí está entonces esta parte de acá para poder tomar el material que nos está indicando que necesitemos, que sepamos también que está en la librería. O lo que podríamos hacer es aquí agregar este de acá, que lo que hace es crearnos un material con respecto a estas variables. Así que yo sé que existe el material aire, así que directamente lo vamos a llamar. Escribamos air, yo sé que está, espero que esté. Compilar, tiro un error. Creo que es porque es con mayúscula. Entonces, si nos metemos acá en materiales, properties materiales, ya está agregado
sacado desde la librería de materiales el elemento aire, ¿sí? Y creo que en el tutorial solamente nos están pidiendo agregar ese material. Bueno, luego nos pide definir el material, pero voy a definir todo primero, después agregamos los voltajes, los conductores y todo eso. El siguiente paso que vamos a hacer entonces es agregar las propiedades de conductores. Aquí nos dice de nuevo que nos agreguemos en Properties Conductors para agregar del menú si queremos utilizar la interfaz, pero si ustedes van a ocupar el MATLAB, lo vamos a definir con comando. Así que dice que creamos un nuevo conductor que se llame 0, porque el nuevo conductor se reemplaza el nombre por 0, y tenemos que asignarle como voltaje 0. ¿Sí? Nos dice que fijemos el voltaje, eso lo voy a explicar. Luego dice que repita el proceso, pero crear un nuevo... Luego vamos a repetir el proceso, pero esta vez vamos a elegir una tensión que sea de A1. ¿Cómo hacemos esto en el caso de MATLAB? En esta parte de acá, en propiedades de objeto, me dicen un poco más abajo, agregar propiedad de conductor, que sería este de acá. Copiamos el código. Me dice entonces que agregará un conductor primero que se llame 0. A esta parte de acá va el nombre del conductor. 0. Me dice que le asignemos como tensión 0. Ahora bien, para este caso de acá, podemos tanto al conductor elegirle como propiedad la tensión o elegirle como propiedad la carga. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que si queremos prescribir la carga, tendríamos que poner en esta parte de acá, en conductor type 0, y si queremos prescribir el voltaje, en esta parte escribimos 1. Así que yo ya fijé la tensión como 0, aquí simplemente voy a escribir 0, y para fijar la tensión me decía que escribiera 1. Voy a correr para ver qué tal. Está el modelo. Si me voy a Properties, Conductors, ahí me creó entonces la propiedad con nombre 0. Si pongo modificar, me dice que está prescrita el voltaje y tiene tensión igual 0. Bueno, entonces me decía que creara otra tensión que se llamará 1 o 1, el cual va a tener como valor de voltaje 1. Y si vemos de nuevo para ver cómo se genera, en Conductors, ahora tengo dos conductores. Si se fijan, está prescrito el voltaje como 1. Ya. Entonces, luego de haber terminado la geometría y haber definido los materiales, lo que nos queda entonces es asignar los materiales a las partes de nuestro modelo. Lo primero que vamos a asignar es el aire, que si se fijan, situó un punto de aire acá, en cualquier parte de la parte interior, y que como tenemos cerrado, aunque situemos cualquier punto, nos va a asignar ese material. Para asignar un material que sea como aire, tenemos que ahora generar un block label, que es distinto a un nodo, sino que en realidad es un nodo pero de material. Nos vamos a esta parte de Object y aquí sale Add Blocks Label, que es lo que tenemos que agregar. Entonces, asignar materiales. Primero vamos a asignar el aire.
vamos a crear entonces un punto que esté dentro del capacitor. Un ejemplo podría ser 1,5 por 1,5, que es un punto intermedio. Vamos a ver. Justamente un punto que está a la mitad. Así que se nos sirve para poder asignar un material. En este caso el aire. Luego tenemos que seleccionar ese label. Aquí en Geometry Selection Commands está para seleccionar. Va a seleccionar el label más cercano al punto que acerquemos, que seteemos acá. Pero como conocemos el punto exacto, simplemente escribimos el 1,5, 1,5, y ahí va a estar, veamos, seleccionado entonces ese punto. Ahora tenemos que asignar el material. Vamos a ver el manual. Propiedades de objeto. Eso está listo. Edit commands. En Object Labeling está entonces para poder setear las propiedades de los objetos. En este caso tenemos que setear la propiedad de bloque. Así que tendremos que ocupar esta de acá. Copiamos, la pegamos. Guión bajo. Esta parte de acá sería el nombre de la propiedad que tenemos que asignar. En este caso el aire. Listo. Luego dice AutoMesh. Tendremos que seleccionar 0 para poder definir el tamaño de la malla. La malla es el objeto que crea este método numérico para poder resolver el problema. O 1, si queremos asignar una malla automática, nosotros vamos a definir un tamaño de malla, así que vamos a poner 0 en AutoMesh, y tamaño de malla puede ser, por ejemplo, 0,5. No estamos trabajando con ningún grupo, así que esto va a ir como 0. Luego de haber asignado eso, tenemos que limpiar la selección simplemente con el comando de acá, clear selected. Listo. Ahora hay que asignar los conductores. Conductor interno. Lo que nos dice el ejemplo es que dice que seleccione las líneas del segmento del conductor interno, y al conductor interno le vamos a asignar la propiedad de 1, o sea, la propiedad que tenía un voltaje. ¿Cómo hacemos esto en MATLAB? Bueno, primero que todo tenemos que seleccionar el conductor interno. Si vemos la geometría que nos arroja el programa, tenemos que asignar esta de acá y esta de acá. En el manual de FEM, para seleccionar segmentos, tenemos que poner un punto de un segmento, tenemos que poner un punto, y va a seleccionar la línea más cercana a ese punto. Entonces, por ejemplo, si queremos asignar este punto de acá, podría ser fácilmente x igual a 1 e y igual a 0,5, porque estaría justamente tocando este de acá. X igual a 1, 0,5, y tenemos que asignar el de arriba también, así que ponemos un punto cercano que podría ser 0,5 y 1. Y veamos si funcionó.
Bueno, no me está marcando si seleccionó, pero confiemos que sí. Seleccionado esto, tenemos que ahora asignar. Y de nuevo metemos acá. En Object Labeling podemos setear propiedad de segmento. En este caso solamente vamos a asignar el conductor, que tenemos que cambiar esta parte que dice aquí en conductor. Lo demás lo podemos dejar todo en 0, menos el tamaño de la malla. ¿Sí? Voy a copiar esto. No tenemos ningún nombre de propiedad, así que lo dejamos en 0. Tamaño de malla, dejémoslo en 2. Automatch, no. Ocultar, da lo mismo. Grupo no tenemos, solamente nos importa el conductor que vamos a asignar. ¿Y qué conductor le vamos a asignar? Decía que el que tuviese un voltaje, o sea, el conductor 1. Listo. Veamos cómo quedó. Voy a seleccionar este y este. Y si se fijan, está seleccionado el conductor 1. Entonces en esta quedaría asignado. Listo. Asignemos el otro. Ya saben cómo se hace, así que vamos a hacerlo más rápido. Bueno, nos falta limpiar. Simplemente lo escriben abajo. Conductor externo. Ya saben cuál es la idea, así que saltémonos el paso. Y ahí estaría entonces, revisemos. Voy a seleccionar este segmento y el segmento de arriba. Y ahí está, si se fijan, está listo, está seleccionado el valor del potencial. Listo, con eso tendríamos completado la construcción del modelo, la creación de materiales y la asignación de materiales. No queda nada más con respecto a eso. Les recomiendo que el zoom natural, que es este comando de acá, lo vayan moviendo siempre al final. Ahora simplemente hay que procesar. Para procesar tienen que, primero que todo, guardar el problema. Metámonos al manual. Dice View Commands, comando del problema. Entonces, primero que todo, vamos a guardar el problema. Y para guardar tenemos que escribir acá toda la ruta del archivo. Por ejemplo, acá arriba está la ruta donde estoy trabajando. Voy a copiar justamente esta ruta. Y esta es como en mi última carpeta. Otro slash y escribimos el nombre. De lo que estábamos trabajando. Punto. Tenemos que escribir entonces ahora lo que sería la extensión de nuestro archivo, que tiene que ser la extensión FEE. Cambiamos estas comillas feas. Y ahí debería estar guardado nuestro trabajo. No tiene ningún error, así que consideremos lo que sí. Y ahora para empezar a procesar el trabajo, lo que vamos a hacer es este comando que lo va a analizar, que va a generar el análisis, la creación de mallas. Si escribimos 0, nos va a mostrar cómo trabaja. Si escribimos 1, nos va a mostrar cómo trabaja. Le puse ready y lo que pasó es que empezó a trabajar. No lo mostré porque estoy grabando en mi otra pantalla, pero generó el trabajo y aquí ya estaría procesado entonces el ejercicio.
Ahora, ustedes si se meten en la interfaz de FEM, podrían revisar, por ejemplo, la malla que está creada. Ahí están los nodos que fueron creados, fíjense. Y podrían, ahora con los anteojos que salen acá, revisar cómo está el modelo. Este mapa de colores nos está indicando entonces el valor del potencial. Si se fijan, acá está escrito densidad, un gráfico de densidad. Tenemos que estar mostrando el potencial, la parte que está cada vez más, perdón, la parte que está cada vez más morada está indicando que hay un potencial mayor, que sería justamente esta parte de acá. Y la parte que está cada vez más celeste indica que el potencial es menor, que sería esta parte de acá. Ahora esto igual ustedes pueden seriarlo en los comandos. Les recomiendo que le echen un vistazo a los códigos. Les voy a mostrar, por ejemplo, algunos comandos de interés, que podría ser create mesh, que si ustedes lo compilan, les va a mostrar de inmediato la malla. Después podrían escribir el comando load solution, que lo voy a escribir acá, que lo que va a hacer es mostrarle al tiro la solución que tiene esto. El FEM también muestra una casilla que se llama output, que nos va a ir mostrando valores mientras vamos situando o cliqueando el mouse. Por ejemplo, si cliqueo aquí, me está dando valores. Primero el punto que cliqueamos, está dando el valor de la tensión, el valor normal de la densidad de campo eléctrico, etc. ¿Sí? Si ustedes van cliqueando, van viendo esos valores. ¿Qué más le puedo recomendar para que... otro comando? Ah, sí, hay otro comando que podría ser este que escribí, que va a mostrar los vectores, en este caso de lo que yo haya situado acá. Vamos a revisar el manual para ver qué valores irían en esa parte. Como es postproceso, tienen que ir al Electrostatic Post Processor. Y aquí van a salir comandos que ustedes pueden dejar hechos para que cuando compilen los muestre de inmediato. Entonces busquemos get problem. Están los comandos de selección. Aquí está mostrar la densidad. Aquí pueden ustedes definir la escala. Bueno, hay hartas cosas que ustedes podrían ver. En este caso, vamos a ver Show Vector Plot. Me dice que se tiene que mostrar el tipo y un factor de escala. Entonces, el tipo de vector que va a graficar va a ser 0. Si no, para nada, para no graficar ningún vector. 1 para graficar la densidad de flujo y 2 para la intensidad de campo. Entonces, en este caso, bueno, y el scale factor es simplemente el tamaño del vector relativo, ¿sí? En este caso yo estoy graficando la densidad de... Voy a mostrar la densidad de campo eléctrico con un factor de escala de 3. Y si se fijan, me va a mostrar entonces cómo está el vector recorriendo nuestro capacitor. Ahora, como última acotación, ustedes pueden graficar ciertos valores, como por ejemplo, no sé, por ejemplo, pueden graficar cómo sería el potencial en todo el contorno del medio de esto. Y para eso ustedes podrían cliquear simplemente y ir creando líneas, que no lo recomiendo, pero hay un comando que no hace esto de manera sencilla. Lo voy a mostrar acá. Este comando que copié acá me va a crear un contorno, va a agregar un nodo de contorno en 1,5,0, en 1.5,1.5 y 0,1.5. Entonces si le doy, justamente me marcó un contorno que está justo en la mitad. Que eso ustedes pueden verlo, si es sencillo. Ahí simplemente tienen que guiarse bien en qué geometría quieren crear el contorno. Entonces esto me creó este contorno. Luego yo puedo generar una gráfica en ese contorno. Voy a esta parte de acá. Extraño. Ahí sí, me tiró un error porque me estaba seleccionando acá arriba el punto en vez de contorno.
Vamos de nuevo. Tengo aquí el output. Ahora para poder visualizar aprieto el contorno, que ya está seleccionado. Vamos a graficar voltaje, por ejemplo. Y aquí me está mostrando la gráfica cómo varía el voltaje en esa línea. Que tiene mucho sentido si se fijan, porque en 1,5, que está, si se fijan, está en la longitud. En 1,5, que sería la mitad de esto, acá, es donde, según los colores, tiene menor valor de voltaje. ¿Sí? Ahora lo que ustedes también podrían hacer es generar la gráfica, que lo voy a poner acá. Este comando de acá, que lo vamos a revisar de inmediato del manual, para seguir todo el rato del manual, lo que me va a crear es me va a guardar un plot o una gráfica donde va a estar definido el tipo de gráfica que va a estar dado por estos números. Si se fijan, yo lo que puse acá fue 0. Entonces me va a crear un plot de tensión. Luego tiene 200, que es la cantidad de puntos simplemente. Que sale acá, número de puntos. El nombre del archivo. Eso ya ustedes lo pueden elegir. En mi caso, gráfica le puse .txt porque lo que va a hacer es guardar un txt. Y lo último sería un formato de archivo, que puede ser multicolumn text with line. Sí, eso no importa tanto. Listo, entonces si yo genero eso, compilo, me creó aquí en mi current folder una gráfica, que es donde tengo los puntos de potenciales mientras va aumentando el largo, ¿cierto?, en centímetros, y que este valor yo lo podría graficar, ¿cierto?, en MATLAB para una tarea o si me están pidiendo algo. Entonces, eso sería todo con respecto al tutorial. Quedó más largo de lo que yo creí, pero traté de explicar de manera detallada, de manera lo más detallado posible. Aquí está el código, lo voy a subir para que ustedes puedan verlo, ya que sigue todos los pasos que necesitan para bueno, para crear la tarea, para crear lo que ustedes necesiten hacer. Así que eso, ojalá les vaya bien en la tarea. Suerte.